En la noche del 18 de julio del año 64, mientras las llamas devoraban Roma, el emperador Nerón no corría a organizar el rescate. Subió a la torre más alta de su palacio, tomó su lira, y comenzó a cantar sobre la destrucción de Troya mientras su ciudad ardía. 6 días y 7 noches duraron las llamas. 10 de los 14 distritos de Roma quedaron reducidos a cenizas, y el hombre que debía proteger el imperio se convirtió en el principal sospechoso de haberlo incendiado. Esta es la historia de Nerón, el emperador que llevó la locura al trono más poderoso del mundo antiguo. Pero antes de sumergirnos en esta historia de poder, traición y fuego, suscríbete al canal y déjanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Esto nos ayuda enormemente a seguir trayéndote contenido histórico de calidad. Ahora sí, comencemos. Todo comenzó mucho antes del incendio. Nerón nació el 15 de diciembre del año 37 después de Cristo con el nombre de Lucio Domicio Agenobarbo. Su padre, Cneo Domicio Aenobarbo, era conocido por su crueldad extrema. Cuenta la historia que cuando alguien le felicitó por el nacimiento de su hijo, él respondió: «De mí y de Agripina no pueden hacer nada que no sea detestable y una desgracia pública». ¿Qué profecía tan terrible resultó ser? Su madre, Agripina la menor, era sobrina del emperador Calígula y bisnieta del emperador Augusto. Tenía sangre imperial corriendo por sus venas, pero sobre todo, tenía una ambición sin límites. Era una mujer que sabía exactamente lo que quería, poder absoluto, y estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para conseguirlo, incluso sacrificar a su propio hijo en el altar de sus ambiciones. Cuando Nerón tenía apenas 3 años, su padre murió. Calígula, en un acto de crueldad característica, confiscó todas las propiedades de la familia. Agripina y su hijo quedaron en la ruina, pero ella era una superviviente. Cuando Calígula fue asesinado en el año 41, su tío Claudio ascendió al trono. Agripina vio su oportunidad y la tomó con manos de hierro. Claudio ya estaba casado con Mesalina, pero eso no era un obstáculo para Agripina. Mesalina fue ejecutada por conspiración, y Agripina se movió como una serpiente hacia el emperador viudo. Utilizó todos sus encantos, toda su inteligencia, y en el año 49 consiguió lo imposible. Claudio se casó con ella, su propia sobrina, algo que requirió cambiar las leyes romanas. El Senado, intimidado y sobornado, aprobó el matrimonio incestuoso, pero casarse con el emperador no era suficiente. Agripina quería asegurar que su hijo, y no británico, el hijo biológico de Claudio, heredara el trono. Comenzó una campaña meticulosa de manipulación. Convenció a Claudio de adoptar formalmente a Nerón, quien entonces tenía 11 años. Con esa adopción, Nerón pasó a llamarse Nerón Claudio César Augusto Germánico. Ahora tenía un nombre imperial. Agripina no dejaba nada al azar. Contrató al mejor tutor disponible, Lucio Anneo Séneca, el filósofo estoico más respetado de Roma. Séneca enseñó a Nerón retórica, filosofía y los principios del buen gobierno. Bajo su tutela, el joven Nerón mostró talento para las artes y la oratoria. Parecía destinado a ser un emperador ilustrado. ¡Qué equivocados estaban todos! Para asegurar aún más la posición de Nerón, Agripina arregló su matrimonio con Octavia, la hija de Claudio. Ahora Nerón no solo era hijo adoptivo del emperador, sino también su yerno. Británico, el heredero legítimo, quedó completamente eclipsado. Era solo cuestión de tiempo. En octubre del año 54, Claudio murió repentinamente después de comer un plato de hongos. La versión oficial fue envenenamiento accidental. Pero todos en Roma sabían la verdad. Agripina había envenenado a su propio esposo para colocar a su hijo de 17 años en el trono del imperio más poderoso del mundo, y funcionó. El 13 de octubre del año 54, Nerón fue proclamado emperador de Roma. Tenía apenas 17 años. Los primeros años de su reinado fueron sorprendentemente prometedores. Séneca y Sexto Afranio Burro, el prefecto de la Guardia Pretoriana, actuaron como sus consejeros y prácticamente gobernaron en su nombre. Este periodo fue conocido como el Quinquenio de Nerón. 5 años de buen gobierno que incluyeron reformas administrativas, reducción de impuestos y justicia equitativa. Nerón pronunciaba discursos escritos por Séneca que prometían un retorno a los principios republicanos. Rechazaba casos legales al Senado, mostrando respeto por esa institución. Reducía impuestos y prohibía los combates mortales de gladiadores en los juegos. Roma prosperaba, y el joven emperador era popular entre el pueblo, pero bajo la superficie, algo oscuro comenzaba a germinar. Agripina, quien había maniobrado para colocar a su hijo en el trono, ahora quería controlar cada aspecto de su gobierno. Asistía a reuniones del Senado oculta tras una cortina. Exigía ser consultada en todas las decisiones importantes.
Nerón, que había crecido bajo su dominación absoluta, comenzaba a resentir su control asfixiante. El primer acto de verdadera crueldad llegó en el año 55. Británico, el hijo legítimo de Claudio, cumplió 14 años. Eso significaba que pronto alcanzaría la mayoría de edad y podría reclamar el trono que legítimamente le pertenecía. Nerón no podía permitirlo. Durante un banquete, Británico bebió de una copa de vino. En segundos, comenzó a convulsionar. Cayó al suelo mientras los invitados observaban horrorizados. Murió en minutos. Nerón permaneció reclinado en su diván, comiendo tranquilamente. Explicó que Británico sufría de epilepsia y que era un ataque común. Nadie le creyó. Todos sabían que había sido envenenado. El inocente había sido eliminado. Y Nerón había probado el sabor de matar sin consecuencias. Ese sabor le gustó. La relación con su madre se deterioraba rápidamente. Agripina comenzó a amenazarlo, sugiriendo que apoyaría a otros candidatos al trono si él no obedecía. Fue un error fatal. Nerón ya no era el niño que ella podía manipular. Era el emperador de Roma, con todo el poder del imperio a su disposición, y decidió que su madre tenía que morir. Pero matar a Agripina no sería fácil. Era popular entre ciertos sectores de la aristocracia y la guardia pretoriana. Tenía conexiones en todas partes. Nerón necesitaba que pareciera un accidente. Primero intentó envenenarla, pero Agripina, paranoica después de años de intrigas palaciegas, tomaba antídotos regularmente. El veneno no funcionó. Entonces diseñó un plan más elaborado. Construyó un barco especial con un techo que podía colapsar a voluntad. Invitó a su madre a una reconciliación en su villa en Bayas, en la bahía de Nápoles. Después de una cena aparentemente cordial, la acompañó al muelle donde el barco mortal la esperaba. Mientras navegaban, el techo colapsó según el plan, pero Agripina sobrevivió y nadó hasta la orilla. Cuando Nerón se enteró de que su madre había sobrevivido, entró en pánico. Ya no había vuelta atrás. Envió soldados a su villa con órdenes de asesinarla. Cuando los soldados entraron, Agripina supo que su final había llegado. Según cuenta la historia, ella se arrancó la ropa, señaló su vientre y gritó: «Golpeen aquí, golpeen el vientre», que llevó a Nerón. Los soldados la apuñalaron repetidamente hasta que murió. Tenía 44 años. Nerón declaró que su madre había conspirado contra él y que había sido obligado a defenderse. Pocos le creyeron, pero nadie se atrevió a contradecir al emperador. Séneca, su antiguo tutor, incluso escribió la justificación oficial al Senado. El filósofo estoico que predicaba la virtud ahora era cómplice de matricidio. Así funcionaba el poder en Roma. Librado de su madre, Nerón comenzó a revelar su verdadera naturaleza. Siempre había amado las artes, la música y el teatro. Pero en Roma, estas actividades eran consideradas indignas de un emperador. A Nerón no le importaba. Comenzó a actuar en obras de teatro, a cantar en público, a conducir carros en el circo, y no como espectador o patrocinador, sino como participante. Obligaba a los senadores a asistir a sus actuaciones. Les prohibía abandonar el teatro, sin importar cuántas horas duraran sus espectáculos. Había reportes de mujeres dando a luz durante sus conciertos y de hombres fingiendo muerte para ser sacados y poder escapar. Nerón creía genuinamente que era un artista excepcional. La realidad era que nadie se atrevía a decirle la verdad. Su matrimonio con Octavia era un desastre. Ella era seria, reservada y profundamente infeliz. Nerón la detestaba. Se había enamorado perdidamente de Popea Sabina, una mujer de extraordinaria belleza casada con su amigo Otón. Nerón se apropió de ella sin remordimientos. Envió a Otón como gobernador a la lejana Lusitania para sacarlo del camino. Pero Popea no se conformaba con ser una amante. Quería ser emperatriz. Y para eso, Octavia tenía que desaparecer. Presionó constantemente a Nerón para que se divorciara. Finalmente, en el año 62, Nerón acusó falsamente a Octavia de adulterio y la exilió a una isla. 11 días después de su divorcio, se casó con Popea. Pero el exilio no era suficiente. Octavia, como descendiente de Claudio, representaba una amenaza potencial. Además, había sido popular entre el pueblo romano, quien veía en ella a una víctima inocente. Hubo protestas cuando fue exiliada. Nerón decidió eliminar el problema permanentemente. Ordenó que Octavia fuera ejecutada. Le cortaron las venas en un baño caliente. Tenía solo 23 años. Su cabeza fue llevada a Popea como prueba de que su rival estaba muerta. Llegamos ahora al evento que definiría para siempre el reinado de Nerón. En la noche del 18 de julio del año 64, comenzó un incendio en la zona de tiendas cerca del Circo Máximo. Era verano, la ciudad estaba seca, y las construcciones de madera ardían como yesca. El fuego se extendió con velocidad aterradora, alimentado por vientos fuertes.
Durante 6 días y 7 noches, el fuego consumió Roma. De los 14 distritos de la ciudad, 3 fueron completamente destruidos y 7 más quedaron gravemente dañados. Miles de personas perdieron sus hogares. Templos antiguos, palacios históricos, tesoros invaluables fueron reducidos a cenizas. Fue una catástrofe sin precedentes. ¿Dónde estaba Nerón durante el incendio? Según algunas fuentes, estaba en Anzio, a 50 kilómetros de Roma, y regresó inmediatamente para organizar los esfuerzos de rescate. Según otras, estaba en su palacio, cantando sobre la destrucción de Troya mientras la ciudad ardía. La verdad probablemente está en algún punto intermedio. Lo que sí hizo Nerón fue tomar medidas después del incendio. Abrió los jardines imperiales para refugiar a los desplazados, organizó suministros de comida, redujo el precio del grano, supervisó personalmente los esfuerzos de reconstrucción, a menudo sin guardaespaldas, trabajando junto a los ciudadanos comunes. Estas acciones le ganaron algo de buena voluntad, pero entonces cometió un error fatal. En las ruinas todavía humeantes de Roma comenzó la construcción de la Domus Aurea, la Casa Dorada, un palacio de proporciones inimaginables. Ocupaba casi un tercio de la ciudad reconstruida. Tenía lagos artificiales, viñedos, bosques y una estatua de Nerón de 30 metros de altura. Los techos de los comedores tenían paneles de marfil que podían girar para esparcir flores y perfumes sobre los invitados. El pueblo romano observaba con creciente rabia. Sus casas habían ardido, y el emperador construía un palacio obscenamente lujoso en las cenizas. Los rumores comenzaron. Nerón había ordenado el incendio para despejar espacio para su nueva residencia. Había cantado mientras Roma ardía. Había enviado hombres para impedir que se apagaran las llamas. ¿Realmente Nerón incendió Roma? Probablemente no. Los historiadores modernos generalmente lo absuelven de ese cargo específico. El fuego probablemente comenzó accidentalmente, y Nerón tomó medidas razonables para combatirlo y ayudar a las víctimas. Pero la percepción importaba más que la realidad. El pueblo creía que era culpable, y eso era suficiente para arruinar su reputación para siempre. Nerón necesitaba un chivo expiatorio. Necesitaba desviar la culpa, y encontró el objetivo perfecto: los cristianos. Esta nueva secta religiosa era pequeña, malentendida y profundamente impopular entre los romanos tradicionales. Practicaban rituales extraños, rechazaban los dioses romanos y hablaban del fin del mundo. Eran el chivo expiatorio perfecto. Nerón ordenó arrestos masivos de cristianos. Los acusó no solo de incendiar Roma, sino de odio al género humano. Las ejecuciones fueron espectacularmente crueles, diseñadas como entretenimiento público. Algunos cristianos fueron cocidos en pieles de animales y destrozados por perros salvajes. Otros fueron crucificados. Otros más fueron cubiertos con brea y quemados vivos, como antorchas humanas para iluminar los jardines imperiales durante las fiestas nocturnas de Nerón. El historiador Tácito, quien no sentía ningún amor por los cristianos, escribió que las ejecuciones eran tan brutales que el pueblo comenzó a sentir piedad por las víctimas. Incluso en una época acostumbrada a la violencia de los juegos de gladiadores, la crueldad de Nerón sobrepasaba todos los límites. Se dice que entre los ejecutados estaban los apóstoles Pedro y Pablo, aunque esto es objeto de debate histórico. Mientras tanto, Nerón continuaba con sus extravagancias. En el año 64, viajó a Grecia, la tierra que siempre había admirado. Pasó allí más de un año, participando en competiciones artísticas y atléticas. Compitió en los Juegos Olímpicos, en carreras de carros, en concursos de música y teatro, y ganó todos los premios, por supuesto. ¿Quién se atrevería a derrotar al emperador de Roma? En una carrera de carros, se cayó de su cuadriga y no pudo terminar. Le dieron el premio de todos modos porque había tenido la intención de completar la carrera. Regresó a Roma con 1880 coronas de campeón. Organizó un triunfo, no por victorias militares, sino por victorias artísticas. Marchó por las calles vestido como un auriga griego. Los romanos estaban horrorizados. Su comportamiento se volvía cada vez más errático. En el año 65, Popea estaba embarazada de su segundo hijo. Durante una discusión, Nerón la pateó en el estómago. Ella murió, junto con el bebé no nacido. Nerón estaba devastado. Organizó un funeral de estado excepcional. Su cuerpo fue embalsamado con especias, una práctica rara en Roma. Fue deificada por decreto imperial. Pero el dolor de Nerón tomó formas extrañas. Encontró un esclavo joven llamado Esporo que se parecía notablemente a Popea. Lo hizo castrar, lo vistió como mujer, y se casó con él en una ceremonia pública completa. Esporo fue tratado como emperatriz. Nerón lo llevaba a todos lados, besándolo públicamente. Roma observaba con mezcla de horror y fascinación. Las conspiraciones contra Nerón se multiplicaban. En el año 65, fue descubierta la conspiración de Pisón,
un plan elaborado que involucraba a senadores, equites y oficiales militares para asesinar a Nerón y reemplazarlo con Cayo Calpurnio Pisón. La conspiración fue traicionada antes de ejecutarse. La represión fue brutal. 19 personas fueron ejecutadas, incluyendo a Pisón. 7 más fueron exiliadas. 13 perdieron sus propiedades. Entre las víctimas estaba Séneca, su antiguo tutor. Nerón le ordenó suicidarse. El anciano filósofo abrió sus venas estoicamente, muriendo mientras discutía filosofía con sus amigos. Su esposa intentó morir con él, pero Nerón ordenó que la salvaran. Quería que viviera con el dolor. También murió Lucano, el poeta, sobrino de Séneca y uno de los mayores talentos literarios de su generación. Murió Petronio, el árbitro de la elegancia de la corte de Nerón. Murió Traseapeto, senador estoico que se había atrevido a criticar al emperador. La lista seguía y seguía. Nerón veía conspiraciones en todas partes, y puede que tuviera razón. Mientras el descontento crecía en Roma, las provincias comenzaban a rebelarse. En el año 66, estalló una revuelta masiva en Judea. Los judíos, hartos de la corrupción de los gobernadores romanos y de las tensiones religiosas, se levantaron en armas. Nerón envió a Vespasiano, un general experimentado, para sofocar la rebelión. La guerra judía sería larga y sangrienta, culminando años después con la destrucción del Templo de Jerusalén. En Galia e Hispania, los gobernadores comenzaban a murmurar. Cayo Julio Vindex, gobernador de la Galia Lugdunense, se rebeló abiertamente en el año 68. Declaró que Nerón era un tirano indigno del trono. Aunque la rebelión de Vindex fue aplastada, había abierto la caja de Pandora. Otros comenzaron a pensar que Nerón podía ser derrocado. Servió Sulpicio Galba, gobernador de Hispania Tarraconensis, un hombre de 70 años con impecable reputación militar, declaró su lealtad a Vindex y al Senado romano, pero no a Nerón. Cuando Vindex murió, Galba no se rindió. Continuó avanzando hacia Roma. Las legiones comenzaron a declararse en su favor. El imperio se desmoronaba. Nerón, en Roma, parecía completamente desconectado de la realidad. Cuando le informaban de las rebeliones, él cambiaba de tema y hablaba de nuevos diseños para órganos hidráulicos. Planeaba más actuaciones teatrales. Diseñaba nuevos jardines para su palacio. Sus consejeros estaban desesperados. La guardia pretoriana, el último pilar de su poder, comenzó a vacilar. El prefecto pretoriano Ninfidio Sabino fue sobornado por Galba con promesas de enormes recompensas. El Senado, percibiendo el cambio de vientos, declaró a Nerón enemigo público. Era una sentencia de muerte. Abandonado por todos, Nerón intentó huir. Planeaba escapar a Egipto, donde todavía tenía algunos leales. Pero cuando llegó al puerto, descubrió que nadie lo ayudaría. Los barcos se negaban a zarpar. Sus propios esclavos lo abandonaban. El emperador del mundo más poderoso del planeta estaba completamente solo. Se refugió en la villa de su liberto Faón, a las afueras de Roma. Allí, mientras esperaba el amanecer y la llegada de los soldados que vendrían a arrestarlo, ordenó que se cavara una tumba. Lloró y repetía, ¿qué artista muere conmigo? Incluso en sus últimas horas, se veía a sí mismo principalmente como un artista incomprendido. Cuando escuchó los cascos de los caballos acercándose, supo que el final había llegado. Según la ley romana, un enemigo público sería azotado hasta morir, con la cabeza encerrada en una horquilla de madera. Nerón no soportaría esa humillación. Tomó una daga. Sus manos temblaban tanto que no podía apuñalarse. Su secretario Epafrodito tuvo que ayudarlo, guiando la daga hacia su garganta. Sus últimas palabras fueron, ¿qué artista muere conmigo? Murió el 9 de junio del año 68, con 30 años de edad. Había reinado durante 14 años. Su muerte marcó el fin de la dinastía Julio-Claudia, que había gobernado Roma desde Augusto. Lo que siguió fue el año de los 4 emperadores, un periodo de guerra civil que casi destruyó el imperio. Pero la historia de Nerón no terminó con su muerte. Su cuerpo fue cremado por sus antiguas nodrizas y su amante Acté, una de las pocas personas que permanecieron leales hasta el final. Sus cenizas fueron colocadas en el mausoleo de la familia Domicia, no con los emperadores en el mausoleo de Augusto. Durante años después de su muerte, aparecieron falsos Nerones en diversas provincias del imperio, particularmente en Oriente, donde había sido popular. Estos impostores afirmaban que Nerón no había muerto realmente, que regresaría para reclamar su trono. El mito del Nerón redivivo, Nerón renacido, persistió durante décadas. Entre los cristianos, Nerón se convirtió en una figura del mal absoluto. Algunos estudiosos de la Biblia identifican al emperador con el número de la bestia, 666, mencionado en el Apocalipsis. En hebreo, las letras de Nerón César suman exactamente esa cifra.
Se convirtió en el primer gran perseguidor de la fe cristiana, un símbolo de tiranía anticristiana. Para los historiadores romanos posteriores como Tácito, Suetonio y Dion Casio, Nerón era el ejemplo perfecto del emperador tirano, el gobernante que antepuso sus caprichos personales al bien del Estado. Sus relatos, aunque probablemente exagerados y parcializados, formaron la imagen de Nerón que ha llegado hasta nuestros días. Pero la realidad, como siempre, era más compleja. Nerón no era simplemente un monstruo sádico. Los primeros años de su reinado fueron genuinamente buenos para Roma. Implementó reformas administrativas eficientes. Mejoró la justicia legal. Redujo impuestos. Fue generoso con el pueblo después del gran incendio. Era amado por las clases bajas, quienes disfrutaban del pan y circo que proveía generosamente. Su verdadero crimen no fue la crueldad era común entre los emperadores romanos, sino su completo desprecio por las normas sociales que se esperaban de un emperador. Al actuar en teatros, al competir en los juegos, al casarse con un esclavo castrado, violaba profundamente el dignitas, el concepto romano de dignidad apropiada a su posición. Para la aristocracia romana, esto era imperdonable. También fue víctima de circunstancias. Llegó al poder demasiado joven, sin preparación adecuada, rodeado de manipuladores. Su madre lo dominó y después lo traicionó. Sus consejeros lo utilizaron. Nunca tuvo la oportunidad de desarrollar el juicio y la templanza necesarios para manejar el poder absoluto. El poder absoluto corrompe absolutamente, y Nerón fue corrompido antes de tener la madurez para resistir. El gran incendio de Roma fue probablemente un accidente, no un acto deliberado, pero se convirtió en el evento definitorio de su reinado porque simbolizaba perfectamente cómo se percibía a Nerón, un emperador que destruía mientras creía estar creando arte. La imagen de Nerón, tocando la lira mientras Roma ardía, es casi con certeza falsa, pero es verdadera en un sentido más profundo. Captura la esencia de un hombre tan absorto en sus propias pasiones que era ciego a las consecuencias de sus acciones. La persecución de los cristianos, aunque brutal, fue relativamente limitada en comparación con persecuciones posteriores. Nerón los utilizó como chivos expiatorios, pero no intentó una erradicación sistemática del cristianismo. Irónicamente, el martirio de los primeros cristianos bajo Nerón probablemente fortaleció la fe naciente más que debilitarla. La sangre de los mártires se convirtió en la semilla de la iglesia. La Domus Aurea, su palacio dorado, fue considerada una obscenidad por los emperadores posteriores. Vespasiano llenó el lago artificial y construyó el anfiteatro Flavio sobre él, el edificio que conocemos como el Coliseo. El palacio fue enterrado y construido encima. Durante siglos, se olvidó su existencia hasta que fue redescubierto en el Renacimiento. Artistas como Rafael descendieron a las grutas, las habitaciones subterráneas, y copiaron las decoraciones, creando el estilo grotesco de ornamentación. Nerón fue producto de un sistema fundamentalmente defectuoso. El Principado romano concentraba demasiado poder en manos de un solo hombre sin mecanismos efectivos de control. Un emperador sabio y virtuoso como Augusto podía usar ese poder para bien, pero la misma estructura permitía que un hombre inestable, inmaduro y megalómano como Nerón causara devastación. Su legado es complejo. Fue un tirano, un matricida, un asesino de su esposa. Fue vanidoso, cruel y caprichoso, pero también fue un patrón de las artes, un reformador administrativo competente y genuinamente popular entre las masas romanas. Fue un hombre profundamente defectuoso, en una posición que no toleraba defectos. La historia lo ha juzgado duramente, quizás más duramente de lo que merece. Otros emperadores romanos cometieron atrocidades similares o peores, pero son recordados con más indulgencia. Calígula era probablemente más loco. Cómodo era igual de incompetente. Caracalla era más sanguinario, pero ninguno capturó la imaginación popular como Nerón. Parte de la razón es el poder de la narrativa. La historia de Nerón tiene todos los elementos de una gran tragedia. El niño brillante corrompido por una madre ambiciosa, el joven emperador prometedor que se convierte en tirano, el artista incomprendido destruido por su propia grandiosidad, la caída desde el poder absoluto hasta el suicidio solitario, es shakespeariano en su alcance. También está el momento histórico. Nerón presidió el fin de la dinastía Julio-Claudia, el linaje que había gobernado Roma desde que Augusto transformó la república en imperio. Su muerte marcó el fin de una era y el comienzo de una crisis que casi destruyó el imperio. Es un punto de inflexión histórico natural, y Nerón se convirtió en el símbolo de ese punto de inflexión. Para los cristianos primitivos, Nerón era el anticristo, la encarnación del mal que perseguía a los justos. Esta imagen se grabó en la memoria cultural occidental a través de 2000 años de tradición cristiana. Incluso las personas que nunca han estudiado historia romana conocen a Nerón como el emperador que quemó Roma y persiguió a los cristianos.
La verdad es que Nerón fue un ser humano tremendamente defectuoso con poder tremendamente excesivo. No era un demonio sobrenatural de maldad pura. Era un hombre con talentos genuinos para las artes, con capacidad para la generosidad, y también con profundas fallas de carácter que el poder absoluto magnificó hasta proporciones catastróficas. Si hubiera nacido en una época diferente, en circunstancias diferentes, podría haber sido un artista excéntrico pero inofensivo. Podría haber sido un patrón de las artes recordado con cariño. Pero nació en el linaje imperial, fue manipulado hacia el trono por una madre despiadada y se le dio poder absoluto sobre millones de personas cuando era apenas un adolescente. La tragedia era casi inevitable. La lección de Nerón no es simplemente que el poder corrompe, aunque ciertamente lo hace. Es que las estructuras políticas importan. Un sistema que concentra demasiado poder en manos de una sola persona, sin controles efectivos, sin mecanismos de rendición de cuentas, sin forma de remover pacíficamente a un líder incompetente o malvado, es un sistema que eventualmente producirá desastre. Roma sobrevivió a Nerón. El imperio continuó durante siglos después de su muerte. Pero el año de los 4 emperadores, que siguió su suicidio, demostró cuán frágil era la estabilidad del sistema. 4 hombres se proclamaron emperador en el transcurso de 18 meses. Legiones romanas lucharon contra legiones romanas. La capital fue asediada. Solo cuando Vespasiano finalmente emergió victorioso se restauró el orden. Vespasiano, significativamente, era de origen relativamente humilde. No era aristocracia antigua como los Julio Claudios. Inauguró la dinastía Flavia, una nueva línea que gobernaría con mayor estabilidad y competencia. El imperio aprendió, temporalmente al menos, que el linaje no garantizaba la capacidad de gobernar, pero las mismas estructuras fundamentales permanecieron. El emperador todavía tenía poder casi ilimitado. Todavía no había mecanismo constitucional para la sucesión. Todavía dependía del carácter individual del hombre en el trono. Y por lo tanto, Roma eventualmente produciría más Nerones, más Calígulas, más Cómodos. El ciclo continuaría. Hoy, 2000 años después, Nerón sigue siendo una de las figuras históricas más reconocibles del mundo antiguo. Su nombre es sinónimo de tiranía, de locura en el poder, de la destrucción que puede causar un líder narcisista y desconectado de la realidad. Cuando queremos describir a un líder moderno que toca su violín mientras su país arde metafóricamente, invocamos a Nerón. Pero quizás deberíamos recordarlo también como una advertencia. Una advertencia sobre los peligros de concentrar demasiado poder. Una advertencia sobre lo que sucede cuando elevamos a personas no preparadas a posiciones de autoridad absoluta. Una advertencia sobre cómo las estructuras institucionales débiles pueden permitir que individuos defectuosos causen daño masivo. El niño que lloró cuando su padre predijo que de él no podría venir nada bueno. El adolescente brillante que estudió filosofía con Séneca y parecía destinado a la grandeza. El joven emperador cuyos primeros años fueron prometedores. El artista frustrado que nunca aceptó que algunas pasiones son incompatibles con algunas responsabilidades. El tirano que mató a su madre, su esposa, su mentor. El fugitivo sollozando que su genio artístico moriría con él. Todas estas personas eran Nerón. Al final, mientras la daga penetraba su garganta, Nerón seguía creyendo que era incomprendido. Que era un artista que el mundo no apreciaba. Que la historia lo juzgaría injustamente. Y en cierto sentido, tenía razón, la historia lo ha convertido en un símbolo tanto como en una persona. El Nerón de la memoria popular es más mito que hombre. Pero los símbolos tienen poder. Y el símbolo de Nerón, el emperador que se perdió en sus propias fantasías mientras el mundo ardía a su alrededor, es un símbolo que todavía resuena. Nos recuerda que el liderazgo requiere más que talento o inteligencia. Requiere sabiduría, templanza y, sobre todo, la capacidad de anteponer el bien común a los deseos personales. Nerón no poseía esas cualidades. Y por eso, a pesar de su inteligencia, a pesar de sus talentos artísticos, a pesar de los momentos genuinos de generosidad y buen gobierno, está destinado a ser recordado como uno de los peores emperadores de Roma. Un hombre que tuvo todas las oportunidades y las desperdició todas. Un hombre que podría haber sido grande pero eligió ser terrible. Mientras las llamas consumían Roma en esa noche de julio del año 64, consumían también cualquier posibilidad de redención para Nerón. Hubiera o no iniciado el fuego, la imagen del emperador indiferente al sufrimiento de su pueblo mientras perseguía sus pasiones personales quedó grabada para siempre en la memoria histórica. Y esa imagen, más que cualquier hecho específico, define su legado. 2000 años después, seguimos contando su historia. Seguimos fascinados por el hombre que lo tuvo todo y lo perdió todo. El emperador que creyó que era un artista cuando en realidad era un destructor. El hijo que mató a su madre. El esposo que mató a su esposa. El gobernante que traicionó a su pueblo.
El genio que murió solo, abandonado por todos, murmurando sobre el artista perdido. Esta es la historia de Nerón. Una historia de ambición desmedida, de poder sin control, de talento desperdiciado, de oportunidades arruinadas. Una historia que comenzó con tanto potencial y terminó en cenizas, literal y metafóricamente. Una historia que nos recuerda que la grandeza no está garantizada por el linaje o el poder, sino que debe ganarse con sabiduría, virtud y servicio. Y ahora que conoces la historia completa del emperador que quemó Roma, si este documental te ha parecido interesante, fascinante o simplemente te ha entretenido durante esta hora, te invito a que le des like, te suscribas al canal para no perderte más contenido histórico como este, y compartas este video con alguien que crees que disfrutaría conocer la verdadera historia de uno de los emperadores más infames de la historia. Déjanos en los comentarios qué otro personaje histórico te gustaría que exploráramos en profundidad. Nos vemos en el próximo documental.